del día de hoy. ¿Sí? A ver, señorita Chicaiza, ¿qué vimos la clase anterior? Por favor, ¿me podría indicar? Bueno, señorita Singaña, ¿qué vimos la clase anterior, por favor? Vimos sobre el cáncer y los tratamientos que se podían dar, pero cuando ya, antes de que el cáncer evolucione más. Bueno, Y eso. ya muy amable, gracias. Exactamente, ¿no es cierto? Vimos el tema sobre el cáncer que estaba dentro de la mitosis, ¿no? Haciendo un pequeño resumen, el cáncer es un proceso mitótico, ¿sí? De multiplicación celular. Pero ¿cuál es el origen del cáncer? No se sabe, ¿no? Si nosotros conociéramos el origen, prácticamente pudiéramos tal vez hacer una cura, ¿no? Pero no sabemos por qué las células en un determinado momento comienza a proliferar, a aumentar de una forma desordenada, ¿sí? Entonces, es muy importante conocer eso, ¿no? Para tomar algunas medidas. Como les decía, la prevención es lo más importante. ¿Y cómo se puede prevenir esto? Haciendo unos chequeos periódicos, ¿sí? Chequeos generales, una vez al año, para ver cómo está nuestro sistema. Bueno, vamos a hablar de otro tema también bastante, es un tema fundamental, ¿no? Que es la fecundación, la concepción, desarrollo y el parto. Pero antes de esto debemos saber, a ver, señorita Jacome Alondra, ¿qué es la fecundación? ¿Qué entiende usted por fecundación? Es cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Exactamente, ¿no es cierto? O básicamente es la fusión del óvulo con el espermatozoide. ¿Sí? Aquí, ¿no es cierto? Los pronúcleos que tienes, que son células haploides, es decir, que tienen la mitad del número de cromosomas, se fusionan, ¿no es cierto? Dando 46 cromosomas. ¿Sí? Para ahí partir con la primera célula que se llama cigoto. Les voy a indicar un pequeño video para comenzar seguir con el tema, ¿no? Bueno, como pueden ver, ¿no? La primera fase, el proceso, tal como la fecundación, ¿sí? Pero si hablamos de este proceso de fecundación, hay dos tipos de fecundación, ¿no? Una fecundación externa y una fecundación interna. Como su nombre los indica, ¿no? Fecundación externa hacia afuera, fecundación interna hacia dentro, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos ver una imagen, ¿no es cierto?, en la cual un solo espermatozoide es el que permite o logra ingresar, ¿no es cierto?, al óvulo, ¿sí? Y de esta fusión de los pronúcleos se forma un único núcleo, ¿no? Con la cantidad de cromosomas, en este caso con 46 cromosomas, ¿sí? Les decía, existen diferentes tipos de fecundación. Hay una fecundación cruzada, hay una autofecundación. Las más conocidas, la fecundación interna y la fecundación externa. Vamos a quedarnos en este tipo de fecundación. Fecundación externa. Vean, los organismos se produce en la parte exterior y es al azar, ¿no? Son propios de ranas, esponjas, medusas y la mayoría de peces. Para que se produzca esta fecundación externa es necesario una condición, ¿sí? ¿Cuál es la condición? Esta fecundación externa se va a realizar en un medio acuático, en otras palabras, en agua, ¿sí? O un sistema húmedo, ¿sí? Ese es el requisito sine qua non para que se produzca esta fecundación externa, ¿no? Bien, señor Villena, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de esta diapositiva? Fecundación externa, propia de los animales acuáticos. Implica que los óvulos sin fecundar y espermatozoides sean vertidos al agua. Se lleva a cabo por casi todos los invertebrados marinos y las siguientes especies. Peces. En la reproducción, los óvulos son abandonados por la hembra en el agua al azar y son inmediatamente fecundados por el macho. La fecundación es externa porque ocurre en medio del agua. Hay una pequeña especie de peces, como los tiburones y los peces martillo, que tienen fecundación interna, es decir,
que se realiza dentro del cuerpo de la hembra. Ya, muy amable, gracias. Bien, entonces aquí tenemos una imagen en la cual, ¿no es cierto? Eh, en este caso los peces, ¿no es cierto? Eh, en un medio húmedo, ¿no es cierto? Depositan las huevas de las hembras, ¿sí? Viene el macho, asimismo deposita los espermatozoides, ¿sí? En este caso se unen las huevas de las hembras con los espermatozoides y ahí comienza este proceso, ¿no es cierto? De formar un nuevo individuo, ¿no? ¿Sí? Por eso dice la fecundación externa, los espermatozoides y los óvulos se juntan al exterior del animal. Debe producirse en un medio con gran cantidad de aguas o en lugares húmedos, ¿no? ¿Me permiten un ratito, por favor? Bueno, entonces, eso, como les decía, es un requisito, ¿no? Que esta fecundación externa debe realizarse siempre en un medio húmedo, ¿no? Vean, como les decía, debe producirse en el agua, que los espermatozoides que expulsa el macho va a fecundar a los óvulos de la hembra, ¿no? Es casi propio de los materiales animales, perdón, animales acuáticos y también de los anfibios, ¿sí? En cambio, la fecundación interna, vean, aquí necesitamos tanto a la hembra como al macho, ¿sí? Con los órganos de la cópula. ¿Alguien me puede decir cuáles son estos órganos de la cópula? A ver, señor Villena. No se abre el micrófono. Bueno, ¿alguien más, por favor? ¿Cuáles son estos órganos de la cópula? Listo, no son, como decir, la... No te escucho muy bien. Ahí, ese no, Sí, sí, ahí te escucho. o sea, no es la vagina y el cuello, o sea, el útero y el pene y los testículos. Bueno, no se te escucha muy bien. A ver, nadie sabe cuáles son los órganos de la cópula. Señor Hidalgo, El pene del macho y la vagina de la hembra. exactamente. O en otras palabras, ¿no? El órgano reproductor masculino y el órgano reproductor femenino, ¿no? Sí, esos son los órganos de la cópula, ¿sí? Entonces, necesariamente, ¿no es cierto? Hay el acto sexual. ¿Para qué? Para que se produzca la fecundación. Bien, este tipo de fecundación, ¿no es cierto? Tenemos los mamíferos, las aves, los reptiles, insectos, algunos gusanos, pulpos y moluscos. A ver, señor Pazmiño, ayúdeme con la lectura, por favor. Claro que sí, licenciado. Los espermatozoides pasan, cállese un ratito. Los espermatozoides pasan al cuerpo de la hembra infectando por los órganos, inyectados por los órganos copuladores en el curso de un acoplamiento o bien tomados por la hembra en forma de un espe- dice, espermatófago liberado previamente por un macho. Prosigo. Sí, siga nomás. Dice, es cuando la unión de dos gametos o células sexuales, espermatozoide y óvulo, se realizan dentro de un cuerpo, el cuerpo de la madre, en el útero o matriz. De acuerdo a ellos, los animales se clasifican en ovíparos fecundados internamente y desarrollado en un embrión externo dentro de un huevo provisor de nutrientes y, y cáscara, dice, Calcaria. calcárea. Gracias.
Por ejemplo, los motrenas, algo así, Monotremas. los monotremas, ornitorrinco esquindas o algo. Muchas especies de invertebrados, reptiles y aves. Ya, muy amable, gracias. Vean, ¿no es cierto? La fecundación interna es básicamente cuando hay este tipo de acto sexual, ¿no es cierto? En la cual los espermatozoides son depositados directamente en la hembra, ¿sí? Mediante el acto sexual, que se llama también cópula. Pero hay dos tipos de desarrollo embrionario, ¿no? Uno en la cual se desarrolla dentro del útero de la mujer o de la madre, ¿no es cierto? Y la otra, en el caso de los ovíparos, en la cual este desarrollo del nuevo individuo se desarrolla en forma externa, ¿no? Eso es otra cosa, sin mucho ojo. Pero cómo se produjo la fecundación es de manera interna, ¿no? Ven, la fecundación interna, ¿no es cierto? Se produce básicamente, como dice aquí, es cuando los espermatozoides llegan a entrar en el oviducto, ¿sí? Mediante el órgano copulador, ¿sí? Y forma este nuevo individuo, ¿sí? Eh, señor Villanas, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Alice. Fecundación interna. Se produce en el interior del animal, que será la hembra en la especie con sexo separado. Para ello, los espermatozoides deben entrar en el oviducto. La forma de hacerlo puede ser mediante un órgano copulador, como el pene, por estrecho contacto entre el oviducto y espermiducto, como la cópula en aves, o por la reproducción de espermatoforos, paquetes de espermatozoides propios de arácnidos y otros insectos y algún grupo de vertebrados como la salamandra, que se introducen en el oviducto. Tienen las ventajas de que no se necesita un medio líquido externo o de que es más seguro en el encuentro de los gametos. Por ello se suelen reproducir mucho menos óvulos, invirtiendo más en su tamaño y con el cuidado del embrión y de los futuros descendientes. Con sus posibilidades de supervivencia aumentarán notablemente. Ya, muy amable, muchas gracias. Vean, entonces, este tipo de fecundación, ¿cierto? Externa e interna, tiene sus propias características, ¿no? Haciendo un pequeño resumen. La fecundación externa, como su nombre lo indica, es en forma exterior. No es necesario los órganos de la cópula, ¿no? ¿Sí? No simplemente la hembra deposita sus huevos y el macho los fecunda. Se lo realiza generalmente en un medio acuático o en medio húmedos, ¿no? Generalmente son producidos o este tipo de fecundación se realiza en animales acuáticos y también en anfibios. La fecundación interna, en cambio, sí necesita, ¿no es cierto?, de estos órganos de la cópula, en la cual se produce durante un acto sexual, en el cual aquí, ¿no es cierto?, se deposita los espermatozoides hasta encontrar un óvulo para fecundar. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro esto de la fecundación externa y la fecundación interna? Bueno, vean, cuando hablamos de este proceso de fecundación, ¿no? Creo que ya les dije la otra vez, ¿por qué la cantidad de espermatozoides y por qué la cantidad de óvulos? ¿Sí? Ustedes pudieron oír en el video, ¿no es cierto?, que el óvulo se considera la célula más grande, hablando en este caso del ser humano, y el espermatozoide se considera como la célula más pequeña, ¿no? Hablando también del ser humano. Entonces ven que tiene un proceso en el cual, ¿no es cierto? No es que simplemente está el óvulo, viene el espermatozoide y entró, ¿no? Es así, ¿sí? Para que se produzca esto necesita muchas cosas, ¿no? Muchos factores para que pueda alcanzar el óvulo, ¿sí? Dentro de esos millones de espermatozoides, básicamente, una de las razones que haya millones de espermatozoides, una es el tamaño, la otra es que el tracto que tienen que atravesar, si hablamos de la especie humana, es bastante grande, ¿no? ¿Sí? Es bastante largo este tracto, ¿sí? Ustedes saben que el útero de la mujer, ¿no es cierto?, se forma por dos trompas de falopio. Entonces, unos espermatozoides van a un lado,
otros espermatozoides van a otro lado, ¿sí? El conducto vaginal también de las mujercitas tiene un pH ácido, que también mata a los espermatozoides. Por eso hay diferentes teorías que dicen que al óvulo solamente llega un espermatozoide. Otros dicen que llega aproximadamente unos 32 espermatozoides. Vean, de los millones que aparentemente salen, ¿no? Vean, entonces hay diferentes teorías, no saben, o sea, no se ponen de acuerdo a ciencia cierta si es uno es el que llega o varios espermatozoides. Pero el momento que encuentra el óvulo, ¿sí? El espermatozoide no es que entra por cualquier lado, ¿sí? Encontré al óvulo y por ahí entré, no, ¿sí? Sino que tienen que encontrar un punto que se llama cono de atracción, ¿sí? Mucho ojo. En el momento que encuentra ese cono de atracción, el espermatozoide secreta una sustancia, una enzima, la hialuronidasa, ¿sí? Secreta esta enzima y destruye prácticamente la primera capa, ¿sí? Para poder ingresar al óvulo. En el momento que ingresa al óvulo, ¿sí? Ahí ya comienza esa fusión, ¿no? Tomarán en cuenta que pierde la cola, ¿sí? Solamente queda la cabeza, ¿sí? Hasta encontrar el núcleo, ¿no es cierto?, del óvulo. Momento que encuentra el núcleo, como ustedes pudieron ver en la imagen, ahí comienza este proceso de fusión, ¿sí? El momento que se fusionan, ¿sí? Desde el momento que se encuentran, ¿no? Comienza un proceso de división celular, ¿sí? Esto es rápido. No es que se unen, llega al útero donde se va a implantar y ahí comienza, no. Es desde el momento que se fusiona, comienza este proceso de división celular para dar origen al nuevo individuo. Más o menos a los 7 días, ¿sí? Este óvulo tiene 32 células que se llaman blastómeros. Y estos blastómeros llegan al útero, a una de las paredes del útero, se adosan ahí y comienza el proceso de nidación. De ahí sí vienen todos los demás procesos que vamos a ver posteriormente, ¿no? Bien, entonces por eso les digo, este proceso es bastante largo. Otra situación, más o menos los espermatozoides en el tracto femenino pueden durar como 72 horas, ¿sí? Entonces estamos hablando de 3 días, ¿no es cierto? 72 horas. Entonces, una mujer puede quedarse embarazada en ese proceso de 3 días, ¿sí? ¿Qué tal tuvo la relación sexual el primer día que, ¿no es cierto?, ovuló, ya se quedó embarazada. En el segundo día, no ovuló en el primer día, pero ovuló en el segundo día, también tiene una posibilidad de quedarse embarazada y así hasta el tercer día, ¿no? ¿Sí? Por eso es un alto riesgo cuando tienen relaciones sexuales, ¿sí? Porque los vuelvo y repito, los espermatozoides pueden vivir hasta 72 horas, ¿sí? O sea, que hay 3 días de posibilidad que una chica, una mujer, se quede embarazada, ¿sí? Cuando hablemos de esto de los métodos anticonceptivos que están dentro de la planificación, ahí vamos a ver algunos mitos, ¿no? Que me hacían reír a veces en algunas chicas, ¿sí? Pero vean, entonces la situación es esa. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, de este tema? ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno. Bueno, señores estudiantes, nos vemos, por favor, el día lunes con ustedes con la materia de química, ¿no? Que les vaya muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.